Que seamos felices, ¿cómo? No de cualquier manera, porque aquí es el problema. Ser felices entregando la vida a los demás, haciendo felices a los demás, ¿de acuerdo? Bien, ser profeta significará ayudar a que los demás también vivan la palabra de Dios que nosotros estamos viviendo. ¿Qué más? Y no solamente sin molestar a los demás o sin hacerle daño, sino haciéndoles el bien, porque si no nos quedaríamos parciales, ¿no? Hay que ser felices, pero haciendo felices a los demás. Que vivamos en paz. Que vivamos en paz, que exhalemos paz hacia los demás, no solo que nosotros la tengamos, sino que nos convirtamos en un remanso de paz hacia los demás. Bueno, muchas cosas podríamos ir diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que me interesa de este momento? Lo que me interesa es que entendamos que todos somos profetas y que para ser profetas se necesitan 3 pasos, que es lo que hoy vamos a llamar nuestra tarea que vamos a hacer durante la semana y que se va a llamar fumigar. Vamos a fumigar nuestra plantita para que los bichitos no se le paren encima y no se la coman, porque ahora está muy chiquita, todavía apenas está saliendo, y entonces si no la fumigamos, pues los animalitos se la comen nada más que empieza a salir, ¿no? Entonces ahí tenemos nuestra fumigadora, que Geo la tiene ahí y ya le está echando, ¿verdad? Y fumigar, ¿qué va a significar en nuestra tarea de hoy? Para ser profeta se necesitan 3 cosas, según Jesús. La primera, saber qué es lo que hay que hacer. Es decir, saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Ustedes la saben o no? ¿Quién no la sabe? Si pregunto lo difícil. ¿Quién no la sabe? ¿Quién no sabe lo que tiene que hacer? Lo que Dios quiere que haga. Todos lo sabemos, ¿verdad? Los niños, ¿qué tienen que hacer? Estudiar, obedecer, jugar, ¿verdad? Entonces, esa es su función, eso es lo que tienen que hacer. Si hacen eso, Dios está contento con ellos, porque es lo que Dios quiere que hagan. Y todos lo sabemos, todos los niños lo sabemos. ¿La esposa qué tiene que hacer? Tiene que ser esposa, tiene que cuidar a su esposo, tiene que darle todo aquello que necesita, tiene que cuidar de sus hijos. Y ya luego, ¿cómo lo va haciendo? Pues de acuerdo a las circunstancias de cada uno. Pero todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y el esposo qué tiene que hacer? Pues ser el pilar de la familia, no solamente el que trae las cosas para que haya comida, haya vestido, se pueda ir a la escuela, sino también dar el cariño, jugar, etcétera. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué pasa si uno no sabe? ¿Qué va a hacer si uno no sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer? Pedir consejo. Ya lo decíamos el otro día. ¿Para qué está papá? ¿Para qué está mamá? ¿Para qué están los maestros? ¿Para qué están los padres? Para dar el consejo a aquellos que no saben qué tienen que hacer. O se hacen, como decía Andrea, patos, ¿verdad? Es decir, que sabiendo lo que tienen que hacer, dicen que no lo saben, ¿no? Entonces, hay que pedir consejo a otras personas que nos ayuden a entender cuál es el significado de nuestra vida, qué es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, cómo tenemos que vivirla. Entonces, la primera labor del profeta es tener claro qué hay que hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bien, ¿cuál es la segunda? La segunda es decirlo. Decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Es decir, lo sé pero no digo nada. No, lo sé y lo digo. Y me convierto en profeta en el momento en que lo digo. Oye, alguien debería de recoger la casa, alguien debería de recoger la mesa, alguien debería de tender la cama. Eso es ser profeta, es decir, recordarnos cosas que sabemos, pero que no hacemos. Entonces, decirlas a todos aquellos que nos rodean, recordarles la verdad, lo que es nuestra labor, nuestra función, lo que da significado a nuestra vida, hacer las cosas que Dios nos ha puesto para que hagamos, y recordárnoslas porque si no nos hacemos pato, ¿verdad? Pero, y aquí es donde entra una función muy importante del profeta, es que aquello que decimos a los demás, somos los primeros que nos lo decimos a nosotros mismos. Entonces, un buen profeta no es el que se lo dice a los demás: recojan las camas, pongan la mesa, laven los platos. Eso está bien, pero
al decirlo me lo estoy diciendo a mí que lo digo. Y entonces viene lo que hoy encontrábamos en la lectura del Evangelio. Este hombre habla con autoridad. Ser profeta, hablar con autoridad, significa que aquello que digo se hace, que aquello que digo lo hago. Jesús le dice a aquel hombre que estaba enfermo, ¿verdad? Le dice, que salga del el demonio de él. Y pues, hay muchos que lo dicen, pero no pasa nada, ¿verdad? Te prometo que te llevo al cine. Y pasan los años. Eso es hablar sin autoridad, eso es no ser profeta. Sabes que tienes que hacer eso, que sacar a tu mujer de vez en cuando, que hacerla feliz, distraerla, etcétera, ¿no? Pero no lo haces nunca. Eso sí lo dices, pero no te lo crees ni tú. Entonces el profeta es aquel que aquello que dice lo cree y lo realiza. Entonces, he dicho esto y lo realizo. Jesús decía las cosas y las realizaba. Y aquellos que escuchaban a Jesús no estaban a eso, porque veían que los fariseos, los sacerdotes, los letrados, todos los del pueblo decían y decían y decían, pero no hacían. Y cuando llega Jesús, que dice y hace, dicen, este habla con autoridad, y se quedaban sorprendidos, porque lo que dice lo hace, lo que dice lo hace. Entonces ahí tenemos la segunda dimensión del profeta. No se trata solo de saber lo que hay que hacer y de decir lo que hay que hacer, sino que es el primero que se lo dice a sí mismo y lo cumple, y lo cumple. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para explicar esto. Nosotros a veces le decimos, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? No. No. Vaya que me diga que tengo que hacer algo, ¿verdad? Sí, somos cristianos. ¿Y por qué somos cristianos? Porque creemos en Jesús. Porque creemos en Jesús. También los demonios. ¿Habéis escuchado el Evangelio de hoy? Llega el demonio que estaba en aquel hombre, ¿verdad? Y le dice, sé quién eres. ¿Qué significa decir, sé quién eres? El Santo de Dios. ¿Qué diferencia hay entre lo que dice el demonio, que dice, sé quién eres, el Santo de Dios, y lo que dice Pedro, que dice, el Hijo de Dios? No hay diferencia. Los dos saben lo mismo, saben la verdad. Los demonios no son tontos. Los demonios saben que Dios es Dios y que tiene todo el poder, pero no le siguen, no cumplen su voluntad, no hacen lo que Él les pide, sino que van por un camino contrario. O sea, como nosotros, que sabemos que Dios existe, pero vamos por el camino que queremos, ¿verdad? Y entonces nos encontramos con esa faceta en donde ser cristiano no es creer en Dios, eso también lo saben los demonios, es cumplir su voluntad, hacer lo que Él nos pide, seguirlo, lo que estamos aprendiendo a hacer en nuestra misa de 10, ¿verdad? Muy bien, entonces, tenemos, primero de todo, ya hemos dicho para ser profetas, saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que tengo que hacer. Segundo, decirlo a los demás, recordárselo a los demás para que no nos hagamos patos, ¿verdad? Disimulemos, lo sabemos, pero como si no lo supiéramos, ¿verdad? Segundo, decirlo. Al decirlo a los demás, me lo digo a mí mismo primero. Y por tanto tengo que vivirlo, realizarlo. Aquello que digo que hagan los demás, lo tengo que hacer yo el primero. Y luego volvérselo a decir a los demás, para recordárselo, con mi testimonio y con mis palabras. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos como las dimensiones de lo que tenemos que ir a hacer, haciendo durante esta semana. De esta manera vamos a ir fumigando nuestra plantita, para que nos quede bien bonita y sin bichos. Seamos profetas todos, en nuestro hogar, en nuestra casa. No vale decir, a ver, pues hasta que tú no lo vivas, no lo digas. No, porque si mientras no lo vivamos, no lo decimos, no nos lo recordamos a nosotros tampoco y se nos olvida. Entonces tenemos que decirlo, y que cuando lo digamos el otro nos diga, a ver, habla con autoridad. Y entonces yo diga, pues me está pidiendo que hable con autoridad, que yo lo haga primero, y yo lo hago primero. Ahora te toca a ti, ¿verdad? Es decir, que nos vayamos ayudando, no es echarnos la bolita, no es